Bienvenidas y bienvenidos a la clase de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Esta clase es una de las estructuras que nos va a enseñar cómo y de qué manera nosotros, como futuros docentes, vamos a entender cómo se crea esto de la idea de número, cómo el cerebro va creando esta característica en cada uno de los seres humanos y sobre todo dónde se puede ir relacionando con la estrategia y técnica de aprendizaje que nosotros como futuros docentes la podamos realizar. Bien, en la semana pasada estuvimos hablando de tres sistemas importantes que se encuentran justo en la parte del lóbulo parietal. El superior parietal, ¿sí? Hablamos del inferior parietal y hablamos del somatocortex sensorio parietal. Y justo hablamos de tres sistemas que abarcan estas regiones del lóbulo parietal en donde es importante estimular, sobre todo en las clases que nosotros vamos a impartir como futuros docentes. ¿Quién me hace acuerdo de estos sistemas? A ver, ¿cómo se llaman estos sistemas? ¿Y dónde se van ubicando cada uno de ellos en la parte del lóbulo parietal? A ver, ¿quién me hace acuerdo de estos tres sistemas? ¿Cómo debemos trabajar matemáticamente estos tres sistemas? Son el sistema verbal, Muy sistema bien, visual y el sistema cuantitativo. muy bien. Es decir, partamos primero del sistema visual, ¿sí? ¿Ya? Siempre es importante que se observe el sistema visual. Después hablamos del sistema verbal, ¿sí? Y después aterrizamos en el sistema cuantitativo. O si empezamos por el sistema verbal, trabajamos en el sistema visual y después en el sistema cuantitativo, como lo dijo Mireia. Entonces, de estas tres formas, nosotros siempre debemos que las clases tenerlas claras, ¿sí? Debemos tenerlas claras. Si mi clase utilizo el sistema verbal, después continúo con el sistema visual y después con el sistema cuantitativo. Si uso el sistema visual, después utilizaré el sistema verbal y por último el sistema cuantitativo. Muy bien, Mireia, qué bien. Entonces, así vamos a trabajar las clases. Las clases de matemáticas tienen que estar dirigidas en esa estructura. Bien, hoy día vamos a ver dentro de estas presentaciones cómo se genera, sobre todo, cómo se genera y dónde se encuentran las estructuras que me ayudan a entender la parte numérica, ¿sí? La parte numérica, nosotros, ¿dónde se encuentra la parte numérica? ¿Cómo en el cerebro se va generando esta estructura, sobre todo en el proceso de aprendizaje? Bien, seguimos en la unidad 4, la neurociencia y su relación con las matemáticas. ¿Ya? El logro de aprendizaje es que aprendamos a relacionar el proceso teórico práctico. Ya por eso les decía que esta es la continuidad de esta clase. ¿Sí? Ya sabemos que en el lóbulo parietal, donde se encuentra ubicado, ¿sí? Donde están generalmente ubicadas estas estructuras que nos permiten potenciar, ¿sí? Nos permiten potenciar sobre todo el aprendizaje en el área de matemáticas. El contenido de hoy es cerebro y pensamiento matemático. Desde el pensamiento lógico, desde la neurociencia. Primero, siempre hemos relacionado con una frase de motivación. Para algunos es importante desarrollar esta frase de motivación que nos ayuda a ubicarnos en el contexto de lo que nosotros queremos en nuestras clases. Para tener éxito, tus deseos de triunfar siempre deben ser más grandes que tus miedos a fracasar. Bien, ya hemos hablado del cerebro y el pensamiento matemático. La vez anterior hablamos del cerebro matemático. Y vamos a conversar aquí dónde se origina la matemática desde el punto de vista cognitivo.
La matemática cognitiva. ¿Por qué le hemos relacionado con la parte cognitiva, con este sistema cognitivo? Porque al ir relacionando los tres sistemas, el verbal, el visual y el cuantitativo, entendemos que las estructuras del sistema nervioso sobre estos procesos cognitivos y psicológicos tienen una carga emocional y de comportamiento netamente individual. Cada quien asume y ve desde un punto de vista muy diferente, muy diferente. Es por esta razón que nosotros vamos a entender y vamos a comprender que esta estructura compleja no solamente es en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional, que tiene que ver mucho con el comportamiento individual. La evolución de los estudios neurológicos parten desde Paul Broca, Carl Wernicke y Alexandre Romanovich Luria. Estos tres psicólogos, y en ese entonces serían casi una especie de neurólogos, porque Luria, Alexander Luria, hizo el mapeo de lo que ahora conocemos como el mapeo del neocórtex, es decir, donde se encuentra el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Carl Wernicke se da cuenta que en el hemisferio izquierdo se halla un área que ayuda a comprender todo lo que nosotros podamos interpretar de los códigos simbólicos, sean estos palabras o sean estos también números. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Paul Broca también hizo su gran aporte. Aquí tengo a alguien que dice usuario, no sé si ustedes lo reconozcan. ¿Quién es el usuario, por favor? Está que me pide hace rato. Me gustaría que coloques tu nombre, por favor. Hay quien está como usuario, por favor. Bueno, voy a tener que eliminarle la sala, por favor. Ok, bueno, a veces solicitan, por favor, es importante que la gente que esté en clase se identifique. Bueno, yo les decía que aquí teníamos el caso de Paul Broca, quien estudia y se dan cuenta que hay un área que produce lo que nosotros estamos en este momento transmitiendo como la palabra, la comunicación, se da cuenta que hay un área en el cerebro que es la que se encarga de enlazar todo este tejido, todas estas redes neuronales para que se cree lo que es la producción del lenguaje, es decir, producir el lenguaje de forma oral, de forma verbal o de forma escrita o de forma simbólica. Bien, aquí lo vemos en una estructura un poco más amplia, ¿sí? Aquí vemos cómo el cerebro, en este sentido, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que aquí está el lóbulo frontal, que es aquel que nos ayuda de una u otra manera a pensar, a hablar, ¿sí? A utilizar parte de nuestra memoria semántica, ¿correcto? Y también nuestro movimiento. Aquí vemos que está el lóbulo parietal, que es donde encontramos el lenguaje, el tacto, y las áreas que justo las clases anteriores hablábamos, donde se encuentra el neocortel del parietal superior e inferior, donde encontramos la situación del sistema verbal, el sistema visual y el sistema cuantitativo. Aquí el lóbulo occipital, que es quien me ayuda a percibir los colores o todos los efectos físicos o ambientales a través del sentido de la vista. El lóbulo temporal, que me ayuda a percibir todo lo que es los sonidos,
¿sí? A través del oído, y los aprendizajes que de una u otra manera tienen una carga afectiva. Aquí dos elementos más, como es el bulbo raquídeo, que es el que controla nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco y nuestra temperatura. Y por último, el cerebelo, que gracias a él, ustedes y yo en este momento nos encontramos sentados y nuestro cuerpo está balanceado y está coordinado. Bien, en este sentido, teniendo el mapeo de la primera estructura de lo que decía Paul Broca y Carl Wernicke, y sobre todo en este mapeo que nosotros conocemos gracias a Alexander Luria, se pueden identificar dónde están las áreas de el ser humano, donde está el área del lenguaje. En este caso, el cerebro y el lenguaje estarían en el lóbulo, ¿sí? Aquí, frontal, y cerca del temporal y del lóbulo parietal estarían las áreas de Broca y el área de Wernicke, que son las responsables de que nosotros comprendamos lo que me están transmitiendo, comprendamos lo que leamos y comprendamos que en un momento los códigos y símbolos que nosotros estructuramos los podamos interpretar. Y que codifiquemos, es decir, que podamos escribir, podamos hablar, podamos transmitir una información gracias a que al área de Broca. ¿Sí? Aquí podemos ver que aquí se han especializado estos dos grandes psicólogos en que descubren estas dos áreas, en donde estas tienen la característica y la conexión de ser importantes en la estructura del lenguaje. Por eso es que aquí ya como futuros docentes, si tenemos un problema en el trastorno del habla o en el trastorno del cálculo, en la comprensión, ya sabemos dónde puede estar, dónde se puede ubicar. Si el niño no comprende lo que lee, no entiende lo que lee, y sucede que a pesar de que le expliquemos de una o varias maneras, tiene complejidad en el entendimiento, en su comprensión, puede que tenga afectada su área de Wernicke. O, caso contrario, quiere expresar, quiere producir y se le hace complicado, o produce de una forma equivocada, no lleva en cuenta los espacios en cuanto a lo que le llamamos a la parte del orden de los números, ¿sí? En la parte ordinal de los números, al hacer una seriación, valga la redundancia, quiere hacer una seriación, o los valores posicionales, puede que tenga una dificultad en el área de Broca. Así que el cerebro humano, con el paso de los años, ya lo vemos, se ha desarrollado y especializado en estas redes neuronales. Y ya sabemos dónde se encuentran estos espacios y qué importante es tenerlo. A esto lo vemos acá un poco más ya detallado. Miren, ¿cómo se provoca el área de Broca? Se ubica la producción del lenguaje, ¿sí? La elaboración de melodías cinéticas, la expresión del lenguaje a través de mis manos, ¿sí? El orden como yo escribo, todo eso lo hace el área de Broca, lo que yo le decía, el valor posicional. Y el área de Wernicke, en cambio, ¿sí? Es el que comprende, ¿sí? Es el que comprende todo el lenguaje, todo lo que es la estructura simbólica. Y miren, están tan interconectados que tienen como una doble vía aquí. Miren esto es una doble vía, señores. Una doble vía, ¿sí? Ambas se están comunicando, ambas están constantemente en esta comunicación. Bien, cuando Alexander Luria hace el mapeo de lo que ya está trabajado por en la primera parte de los lóbulos frontales, parietales, occipital y temporal en los dos hemisferios. Y cuando Wernicke, Carl Wernicke y Paul Broca se dan cuenta que en estas áreas se especifica en el lóbulo izquierdo, sobre todo en el lóbulo izquierdo, ahí está el área de Broca y el área de Wernicke, en el lóbulo frontal y parietal. Luria desarrolla una teoría en base a lo que crean estos dos grandes científicos y dice,
además de estas dos áreas, existen una formación de dos áreas más específicas. Por eso es que ustedes encuentran aquí el término áreas específicas del cerebro. Y decía Luria que en la parte superior, en el área de Luria superior, funciona las praxias que acompañan al lenguaje hablado. Es decir, todos los procesos de escritura. La escritura, es decir, los movimientos no gruesos, no la macroescritura, sino la escritura fina. Es decir, lo que nosotros le llamamos en la educación inicial, ¿sí? En la educación inicial se le llama movimientos finos o, en otras palabras, motricidad fina, que es la que ayuda a escribir, a pintar, a resaltar, ¿sí? Porque ya tiene una precisión. Y Luria decía que también existe una estructura inferior que está coordinada con el área de Broca, ¿sí? El área de Luria superior se coordina mucho con lo que es el área Wernicke. Y no solamente eso, sino que con el área Wernicke, ¿sí? En este caso, entiende esos procesos. Y Luria, en el proceso de su área inferior, dice que aquí se coordina con el área de Broca. ¿Qué es el área de Broca? Que en este caso, la formación de imágenes verbomotrices, lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, una esfera, un triángulo, ya estoy creando imágenes verbomotrices. Todo lo que viene con la praxia quiere decir con la práctica del lenguaje hablado, se coordinan los movimientos. Por ejemplo, por eso es importante que el maestro tenga estos movimientos y dice que tiene que ver también con la fonoarticulación. La fonoarticulación, cómo yo pronuncio, cómo yo emito el sonido fuerte, débil, medio, y tiene que ver con todo lo que es la parte fonética, mis cuerdas bucales. Mis cuerdas bucales tienen una estructura de fenómeno físico para que éstas se muevan, ¿sí? Por eso es que ahora los médicos ya no solamente en biología, ya la biología ya no la estudian como una forma aislada, ya la toman como una forma interdisciplinaria. Ahora ya se llama biología y hay una asignatura que se llama biofísica para saber cómo funciona el cuerpo, la biología del ser humano con la física. Por eso que aquí Luria habla de la fonoarticulación. Es decir, que el Luria inferior habla de que se relaciona con el área de Broca, que no solamente es expresar, no solamente es hablar, sino también articular. Por ejemplo, la gente que está aprendiendo lengua de señas, si yo digo en un momento hasta luego o el señor arquitecto, yo tengo que utilizar mis manos. Por ejemplo, digo deletrear, ¿sí? 1, ¿sí? O digo 1235. Toda esa situación, cómo voy ubicando mi mano, es parte del área inferior de Broca. De Luria, del área inferior de Luria, que lo relaciona con el área de Broca. Y el área de Luria, que va acompañada de cómo interpreta el lenguaje hablado y cómo interpreta ese lenguaje escrito. Lo que yo leo en las letras cursivas, en las letras imprenta, en los códigos simbólicos, lo que yo leo. ¿Sí? Ahora que utilizamos los famosos emoticons, ahora que utilizamos los famosos memes, ¿cómo yo lo leo? ¿Cómo lo interpreto? Porque no es solamente comprender situaciones básicas, ¿sí? De una lectura simple, sino también comenzar a entender estructuras simbólicas que tengan ideas. A esto se le sumó que en el área específica teníamos dos elementos más. El área de Yerin, que hizo un aporte un poco más exhaustivo. De Yerin decía que así como el área de Wernicke y el área superior de Luria, es importante integrar la lectura y la escritura. ¿Sí? Que tanto cuando uno lee, interpreta, también cuando uno escribe, interpreta y expone ideas. Es decir que
para la comprensión de un texto es importante comprenderlo y producirlo. Entonces, Deyerin habló un poquito más, fue un poquito más. Es decir, hay que entender que el cerebro no solamente el área de Wernicke, el área de Broca, el área superior de Luria y el área inferior no se complementan, todos se complementan. Y por último, Exner, que en un momento también aportó y dijo, señores, también existe una escritura y movimientos con manos y dedos, lo que les hablaba de los lenguajes de señas. En otras palabras, así quedaría el mapeo que ellos ubicaron en el cerebro. Atención. El 1, el centro de Wernicke, aquí lo vemos, el centro de Wernicke, aquí estaría ya la comprensión. El otro, que sería el área de Broca, la producción del lenguaje. Luria inferior, que estaría cerca del área de Broca, si se percatan, está cerca del área de Broca, que ya estaría hablando no solamente de la producción de lo que escribimos, sino de la fonoarticulación, de cómo nosotros articulamos nuestras manos para producir, para comunicarnos. De Luria superior, que estaría acá, ¿sí? De Luria superior, que estaría muy de acuerdo con la teoría que vimos la semana pasada del sistema visual, el sistema verbal y el sistema cuantitativo. Es el Luria superior que dice que no solamente codificamos no solamente decodificamos una escritura, sino que decodificamos símbolos, signos, ahora códigos, estructuras mucho más allá que una simple escritura de A, B, C o un número o una numerología. En este caso, podemos ya entender qué significa 43, 45, lo que hacíamos, 4 decenas, 5 unidades. Esto va más allá. Y esto lo dice Luria superior. Y Deyarin, ¿sí? Que interpreta, él dice que todo esto, aquí en esta área, nosotros lo que comprendemos lo producimos y lo que producimos tenemos que comprender. Por lo tanto, es importante escribir, ¿sí? Y por lo tanto, también es importante leer. Leer para comprender y escribir para comprender. Y Exner, ¿sí? Que se apoya en lo que es el área de Broca y Luria inferior, donde dice que también podemos utilizar algunas partes de nuestro cuerpo para podernos comunicar. Las manos, los dedos, ¿sí? Hay personas que pueden usar hasta cierta forma de rostro en sus gestos, ¿sí? Aquí, gestos en su rostro, pero él dice hay formas más específicas que nosotros podemos usar también para comunicarnos. El otro día veía una persona que no tenía brazos y utilizaba sus pies para comunicarse. Tocaba la guitarra, escribía, mire todo esto. Entonces decía, no solamente está en nuestras manos, está en las partes del cuerpo que nosotros podamos manipular de una forma más específica. Preguntas en esta primera parte, por favor. Preguntas. Miren, he hablado dónde se encuentra el lenguaje, específicamente en el cerebro humano. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, si está todo bien, me regalan un like.
Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos avanzando. En el área de neuropsicología, tanto el ser humano como los animales sabemos que utilizan un poderoso acumulador numérico. ¿Sí? Estas situaciones debemos entenderlas. Los mamíferos, exactamente, en este caso, se han hecho experimentos con simios, con chimpancés y con ratas. Dice que en las ratas se ha observado que existe un acumulador mental para distinguir series de 2, 3 o 4 sonidos o para computar sumas aproximadas a 2 cantidades. Esto es un poquito lo que nos lleva a entender el siguiente detalle, que el lenguaje y la matemática existe una conexión cerebral, ¿sí? Hay animales que pueden tener entre 6 o más cantidades y esto no hace la diferencia en que tal vez ellos piensen que alguien tiene 10, 11 o 12. Lo único que hacen es lo que se le llama la acumulación de elementos. Por eso es que aquí algunos animales ven que tienen lo que se le denominaría una aritmética aproximada. En cambio, los seres humanos sí tenemos algo diferente. Hemos heredado una evolución, ¿sí? Por evolución, la habilidad de crear símbolos. Los animales solamente cogen y acumulan. Nosotros, en cambio, para acumular o para saber si tenemos una cantidad más que otra, no solamente en la parte concreta, sino que ya vamos ahora a la parte abstracta. Y es ahí donde hemos creado lo que se llama la estructura, ¿sí? La estructura de sistemas complejos o de sistemas simbólicos. Y es ahí donde nace lo que nosotros le llamamos el número. Porque el número es una estructura netamente compleja, ¿sí? Algo que ya se va estructurando y realmente esto a nosotros nos ubica dentro de la escala como una normativa, ¿sí? Una normativa en el estudio de que somos los únicos mamíferos hasta ahora en la cual hemos creado una complejidad simbólica para representar cantidades. Y esa creación simbólica para representar cantidades es la que nosotros hemos ideado y la llamamos número. Por ejemplo, aquí vemos algunos casos, observen, aquí les he traído algunos casos de representaciones numéricas, ¿sí? Representaciones numéricas que han utilizado en algunas situaciones figuras. Por ejemplo, los numerales Brahmi en India, a partir del siglo I después de Cristo, era una línea horizontal y representaba 1. 2 líneas y representaban 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la representación del número 9. Y después combinábamos el 1 con el 8 para representar la cantidad 18, o el 9 con el 1 para el 91, o el 9 con el 7 para el 97. En español, nosotros podemos utilizar tanto la codificación en la escritura o en el lenguaje verbal, ¿sí? Que puede ser oral o escrito, y transformarlo en numerologías, ¿sí? Aquí yo puedo decir en español 293, en inglés 293, que quiere decir en este caso 2 por 100, 9 por 10, más 3, 93, etcétera, ¿sí? En alemán también, o en cualquiera de estos idiomas. Otra de la representación es la tabla que se encontró los numerales en diferentes culturas. Es así que en algunas culturas nosotros no encontrábamos el numeral 0. Observen en esto. El 0 no se lo encontraba. El 0 aparece y es un invento de la cultura maya. Es más, los romanos no lo tenían. Miren, estas cosas son importantes que ustedes las conozcan. Creo que la deben tratar en didáctica de las matemáticas. Pero es esto lo que nosotros en nuestro cerebro lo entendemos, ¿sí? Lo entendemos ya como una abstracción, ¿sí? Una representación cuantitativa y abstracta. Así de sencillo.
Nosotros no acumulamos, nosotros no diferenciamos en estas cantidades, sino que automáticamente para representar una cantidad de 1000, 2000, 500, 600, 800, 1.000.000, ya usamos una codificación. Y aquí lo vemos. Esta es la diferencia. Por eso es que el ser humano crea la estructura simbólica. Algo diferente, crear una estructura simbólica para interpretar y definir a qué cantidad me estoy refiriendo. ¿Sí? Aquí vemos cómo se crean los sistemas de numeración. El romano, el sistema de numeración no posicional, que aquí hubo un grave problema. En el sistema romano no teníamos el valor posicional. 5000, una B, una raya arriba, pero no teníamos el sistema posicional, que era unidad, decena, centena, unidad de 1000. No teníamos el valor posicional. ¿Sí? Por ejemplo, 100.000 no teníamos el valor posicional, de 1.000.000 no teníamos el valor posicional, que esa fue la gran dificultad cuando se estructuraban las cantidades. Ahora en la escuela se enseñan por una cultura general que para mí me parece que ya ahora con el Google cualquiera puede aprender esto en una clase, pero a veces a los niños les mandan a hacer tareas sobre los numerales romanos. Si los numerales romanos no los usamos más allá que cuando hacemos capítulos de una tesis, capítulo 1, 5, 6, máximo hasta el 10, pero no lo usan. ¿No? Yo no sé, algunos de ustedes, Mireia, Elizabeth, usan los numerales romanos para sumar, dividir, multiplicar, comunicarse. Pregunto, pregunto. No, doctor. No, Entonces, doctor. son cosas que a veces no se estructuran y habla, eh, ¿sí? Y hablan elementos que están fuera de sí, ¿no? Y yo a veces me preocupa cuando veo en las enseñanzas matemáticas, es más, ya mismo, yo les decía la semana pasada que prohibimos contar con los dedos, ¿se acuerdan? Y yo he visto ahora un video, cómo en Japón, en China, los niños cuentan rápido con los dedos. Les prohibimos que cuenten con los dedos. Mientras que en China y Japón usan los ábacos. Acá les seguimos enseñando. Y escriba, y escriba, y escriba. ¿Qué dificultad? ¿Qué dificultad? Bien, como les decía, el cero no existía en el sistema de numeración de los mayas, así que, perdón, no existía en el sistema de numeración, más bien este aparece con los mayas. Mire la importancia y la riqueza cultural que nosotros teníamos. Mire, el cero, la numeración maya. Por eso es que algunos creen que, no sé si se vieron esa película del 2012, decían, para mí que la gente no leyó bien el 2012, no era 2012, sino 2021 que iban a aparecer las plagas. Y la gente relaciona tantas ideas con esto del coronavirus y todo lo demás. Sí, ellos crearon este sistema para que se den cuenta que la numerología, la numeración, el número no es una situación aislada. Son conceptos que han estado con nosotros mucho antes de Cristo. ¿Sí? Y gracias a esta numeración es que se crea el cero, que representa la ausencia, pero que ubicado dentro de la estructura de los valores posicionales puede dar un valor de décima, de centésima, de milésima, millonésima, etcétera, etcétera, hasta llegar al número más grande que el mundo ha creado, que se llama el Google. ¿Sí sabían que por qué se llama Google? Yo creo que les expliqué una vez, ¿no? Google es el número multiplicado, el 1, el que tiene 1.000.000 de ceros. Ese se llama Google. Por eso de ahí viene el término Google en informática. Sí, pero se escribe diferente. Preguntas hasta ahí, por favor. Miren, hoy no me han hecho preguntas, por favor. Pregunten. Pregunten, por favor.
Si estamos de acuerdo, me regalan un like. Ok, vamos a continuar. La última parte que vamos a ver es cómo existen las implicaciones de la neurociencia para la educación matemáticas. Entonces, en este sentido, creo que vamos a hacer algunas precisiones. Primero, la evolución genética toma millones de años para que el cerebro del hombre moderno entienda, y esencialmente de la evolución desde las cavernas hasta ahora, ustedes se percatan cómo ahora nosotros usamos códigos simbólicos para poder comunicar cantidades y sobre todo hacer operaciones y cálculos matemáticos. Otra situación, que los cambios culturales que se han dado durante la evolución humana, y lo vimos en el ejemplo de los romanos, hasta llegar a los números arábigos, gracias a los números arábigos que nosotros los usamos, ¿sí? Se dan de una forma más rápida. Ya no nos quedamos en tanto tiempo en esto. Además que los chicos en el colegio están aprendiendo una matemática que le llamamos matemática moderna, ¿sí? Para que aprenda a sobrevivir en un mundo que todavía en la parte práctica todavía es primitivo. Le decimos matemática moderna, mientras lo que analizamos aquí seguimos utilizando los numerales romanos, los numerales seriaciones, etcétera, etcétera, que no nos lleva a ningún lado. Otra cosa que es muy importante es que las tablas aritméticas y los algoritmos de cálculo a veces se tornan muy antinaturales para el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que las tablas aritméticas, hacerles aprender sin decirles por qué y enseñarles algoritmos sin decirles por qué o decirles, miren, señores estudiantes, hay que aprenderse el algoritmo, este proceso para hacer esto. A veces no es tan necesario, sino realizar un proceso y decirle al estudiante de qué otra manera más lo podemos hacer. Que los algoritmos no sean camisa de fuerza, que este algoritmo no sea camisa de fuerza, que es lo que estamos viendo en las escuelas, en los colegios. Que a veces el profesor le dice, si no me hacen por este proceso, no es válido. Si no me hacen por este modelo, no es válido. Es decir, meter en camisa de fuerza al cerebro, a la creatividad, es algo que realmente es antinatural para la mente humana. ¿Sí? Entonces viene una pregunta. ¿Por qué queremos insistir en las escuelas con estos procesos? ¿Por qué lo queremos insistir?
¿Será que los maestros y maestras no están preparadas? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿por qué los maestros no dejan que los estudiantes usen calculadoras o computadoras, jueguen con ellas, utilicen ábacos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo quisiera saber en esta clase si alguien me puede explicar esta razón, ¿sí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el miedo? Les escucho. Vamos, Moisés, te escucho. Buenas tardes, profesor. Bueno, pues yo creo desde mi punto de vista y todo lo que he estudiado a través de este tiempo, en sí lo que han querido hacer algunos docentes, más que todo en el colegio, es como querer crear un estudiante capaz de desarrollar su mentalidad a un nivel muy avanzado, pero en realidad esa no es la situación, como usted decía, pero ¿por qué a pesar de eso tiene que forjarse a algo de limitar al estudiante, de no hacer tal cosa o no utilizar tal herramienta? Pues? Porque aunque uno quiera que el estudiante sea capaz de mucho más o realizar procesos sin calculadora o algo, igualmente eso nos ayuda bastante porque son instrumentos que se han creado para algo, son instrumentos que se necesitan y yo creo que eso también influye bastante en la educación. Como usted decía, esas limitaciones hacen que la mente del estudiante a veces se turbe, a veces uno se queda en cero o simplemente se queda en blanco y ya no sabe cómo realizar el ejercicio por esa llana razón de que nos limitan a ciertos puntos de no darnos más oportunidades a utilizar los instrumentos que se han creado para algo. Yo creo que a través del desarrollo de la educación, de la evolución que hemos estudiado, pues hay instrumentos que se han creado para algo y debemos utilizarlos, debemos de dar esa oportunidad, los docentes deben dar esa oportunidad a que nosotros podamos utilizarlos y no limitarnos, porque eso forja que la persona abandone o simplemente ya no quiera saber nada de eso. Ok, bien. José Luis, muy bien tu punto de vista, porque a veces nosotros no queremos darle la oportunidad que puedan realizarlo de otra manera, ¿no? Vamos, José Luis. Buenas tardes con todo. Desde mi punto de vista, los profesores califican a los estudiantes que cometen un error como de que no es inteligente, se podría decir, ¿no? A veces Y tienen esa tendencia. Y en realidad no es así, porque si lo comparamos en la vida real, en la vida de afuera, no hablo en lo educativo, un niño cuando recién nace no aprende a caminar y es cayéndose cuando aprende a caminar. Una persona que practica un deporte por lo consiguiente, a la primera no lo va a hacer bien, tiene que cometer errores y empezar de nuevo. Y en el ámbito educativo no pasa eso. Los profesores quieren que hagamos el proceso o hagamos el ejercicio a la primera de forma correcta, pero necesitamos equivocarnos para aprender, para saber de que esa manera no se hace. Y como dijo el compañero Moisés, tomo un poco de su comentario de que el estudiante, cuando el profesor lo califica de que no es inteligente, cuando comete errores, pues abandona, ¿no? Él se coge eso para sí, dice yo no puedo, no sé hacerlo, y él mismo se autosabotea con pensamientos y palabras negativas. Sí. Tienes toda la razón, José Luis. Ese autosabotaje es el que a veces a nosotros nos deja, dice, mal ubicados. Qué bien, José Luis. Muy bien. Entonces, para terminar esta clase, es importante lo que hoy día hemos conversado y proponer cosas. Primero, proponer estrategias basadas en la neurociencia. Uno, que las instituciones impartan enseñanza donde consideren los aportes de la neurociencia. Ya es momento de que los profesores comiencen a ver qué aportes tiene la neurociencia en educación, sobre todo en matemáticas. Comiencen a revisar eso.
No sigan con la matemática, lo que decíamos, en un mundo todavía arcaico, tedioso, molestoso, ¿no? Comenzar a trabajar sobre esto. Ver qué implementos, qué situaciones nuevas tenemos. 2, buscar una estrategia para el análisis y sobre todo el razonamiento y comenzar a ayudar a la memoria de trabajo, y lo que decíamos, a la memoria a corto plazo y largo plazo, que busquemos herramientas y estrategias que puedan ayudar al razonamiento. 3, que la atención sea un recurso muy importante que involucre a la memoria de trabajo, que el maestro le ayude a potenciar la atención. Y por último, algo que nos dice Jensen, que dice que el cerebro siempre se enriquece con el aprendizaje cuando se presentan retos. Es importante colocarle retos. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Quien termina este ejercicio pues, puede, por ejemplo, no desarrollar la prueba del parcial, se trabaja 2 puntos más al parcial, etcétera, etcétera, porque todavía la educación es cuantitativa, lamentablemente, ¿sí? Entonces, es importante que cuando se presentan estos retos, hay que actuar de una forma desafiante. O sea, el desafío, el constructo de algunos problemas ayuda a que se desarrollen estos elementos, a que el estudiante busque otra forma. Y lo que decían ustedes, comiencen los maestros a buscar nuevos recursos. Y estos maestros, yo ya no creo, y se los voy a decir, yo ya no creo en los maestros que ya están casi para jubilarse. Esto tienen que hacerlo ustedes. Ustedes son los nuevos maestros. Ustedes son los que tienen que decir, señores, es momento de usar la calculadora en el aula. Y la gente va a decir, wow, este señor está equivocado. Claro, quite eso de la mente de los estudiantes. Quite eso de la mente de los padres hace más de 3, 4, 5 décadas. Va a ser difícil, pero ya es momento. En Chile ya están aplicando. Ya usan la calculadora, ya usan, por ejemplo, algunos elementos en los cuales los jóvenes, los chicos, los niños, los maestros, utilizan un área que se llama área de desarrollo de las ciencias. Otros le llaman área de desarrollo tecnológico y ahí usan calculadoras, usan simuladores. Los simuladores calculan de cuánto puede ser la velocidad que arman ya hasta ciertos robots y van viendo el tipo, hacen un cálculo del circuito, cómo tienen que ingresar, los amperios, número de amperios, de acuerdo, todo, y ya lo hacen. Y no estamos viéndolos aquí en la universidad que tengan que llegar a hacer eso, no, ya lo hacen. Niños entre 8 a 10, 12 años. A mí me tocó ver a uno de mis hijos que en un curso comenzaron a armar robots. Ya esto ya lo están haciendo, ya dan cursos para eso. Y nosotros todavía en la universidad estamos pensando que cuando alguien hace un robot, wow, es lo máximo, y no es así. Esto ya lo están haciendo, pero ¿por qué? Porque ya pensaron, pasaron la barrera de la limitación. Bien, con esto hoy día y con esta clase ya estamos pronto para desarrollar las clases en cuanto a la estructura del segundo parcial, que nos hablan de que va a ser la semana 16. Por tal razón, en esta semana y la otra, ¿sí? Vamos a tratar de terminar nuestras actividades, ¿sí? Y poder desarrollar todas las actividades evaluativas de una forma que no tengamos dificultad al final, ¿sí? Al final de la jornada, ¿sí? Es decir, al final de la jornada de esta asignatura. Entonces, el taller que tenemos para esta semana, la evaluación, es realizar un ensayo sobre este tema que voy a ubicar aquí. La educación, sobre todo en el desarrollo de la neurociencia en la matemática. Desarrollar un ensayo donde se trate de describir la parte teórica, lo más sobresaliente, y ustedes puedan ubicar las conclusiones. El tema es la implicación o las implicaciones de la neurociencia para la educación matemáticas. ¿Cómo la neurociencia aporta las matemáticas? Hoy día le di 4 ideas, pero ustedes pueden ahondar en esa idea.
Esto lo pueden hacer en grupos de 3 estudiantes, ¿sí? En grupos de 3 estudiantes. Esto lo pueden hacer en grupos de 3 estudiantes, ¿sí? Es importante que se reúnan y el tema tiene que salir en esta temática, implicaciones de la neurociencia de la educación en las matemáticas. Bien, si tienen alguna novedad, ya saben, los días martes, hoy día de 18 a 19 horas, podemos tener tutoría, o si no, los días jueves de 11 a 12 del día. Si no hay más preguntas, yo les agradezco por haber estado aquí en clase. Nos veremos la próxima semana. Cuídese. Víctor, Dígame, a ver. disculpa una pregunta. ¿El ensayo de cuántas páginas tiene que ser? Puede ser entre 3, máximo 4, máximo 5, mínimo 3, ¿sí? Sí, para que no estén entre 3 mínimo, máximo 5. No sé si tengan otra. Gracias, Yasmín, por esa pregunta. Aquí tengo a un estudiante que es Gibson. Ya, Gibson, en un momento revise la plataforma. Voy a actualizar para que suba su capture en esta tarde, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Y quienes, Doctor, dígame. yo tenía una pregunta. ¿Usted el debate lo tiene en ilimitado? Sí, el debate lo tengo en el limitado porque lo cierro el día viernes. Ah, ya, es que quería preguntarle sobre el debate. Lo que pasa es que la clase pasada yo no tuve la oportunidad de ingresar porque tenía una cita médica. Ya. Y entonces estoy un poquito en duda con eso del debate. No, lo No ubiqué sé en cuántas. limitado porque como siempre las clases son los miércoles, ¿se acuerdan? Y nosotros hemos hecho estas últimas clases los días martes porque como estamos en proceso de evaluación y situaciones así, a veces nos citan a esas horas. Entonces por eso estamos tratando de que no se incurra mucho en lo que es la situación de los tiempos. Por eso les he dejado ilimitado ahorita. ¿Sí? En el test ya está habilitado ahorita para el test de base estructurada, que va algún compañero o compañera que necesita subir, porque la semana pasada algunos dieron ya la prueba, ¿sí? Entonces recién la acabaron de dar, entonces en ese sentido voy a dejarla habilitada hoy día también el test, ¿sí? Ah, ya. Lo que es el debate ya el viernes ya se cierra, por favor. Sí, y yo le tenía una pregunta. En la introducción, nosotros tenemos que poner la pregunta que usted nos hace, así. ¿Qué piensa sobre ¿Qué piensa sobre los docentes? Deberíamos facilitar procesos de resolución alternativos que fomentan los razonamientos creativos. Eso va en la parte de introducción, ¿cierto? Es que yo tenía un poquito de Sí, duda. Yo le pregunté a una compañera, pero igual, por eso le estaba preguntando a usted para salir de esa duda. Eso solo va en la introducción y el desarrollo de nuestro comentario y por último la conclusión, ¿cierto? Tiene la misma organización que el de la vez pasada. sí, tiene la Así más misma o menos. organización. Sí, mija. Qué bien. Por eso es que yo les digo que ya con ustedes ya van aprendiendo las mismas actividades y no saltamos de una actividad a otra para que ustedes se acostumbren y vayan ya relacionando todo este tipo de ejercicios y sobre todo actividades evaluativas. Sí, tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta Ay, ay. más? Ya, no, gracias a usted. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay más? Después, cuando ya vamos a cerrar, casi están preguntando. Bueno,